A ver, cuando nosotros hacemos un trazado cefalométrico, en principio, ¿para qué hacemos el trazado cefalométrico? El trazado cefalométrico nos va a ayudar a nosotros para tener un apoyo en nuestro diagnóstico y un apoyo en el plan de tratamiento que vamos a hacer en ortodoncia, ¿sí? Entonces, para eso nosotros tenemos que tener presente qué estructuras vamos a tener, vamos a considerar para hacer este trazado. ¿Y por qué consideramos estas estructuras para hacer dicho trazado? ¿No? Eso es importante. Por ejemplo, ¿por qué ubico en un determinado sitio el punto A? ¿Para qué me va a servir eso? ¿Qué estructura está en ese punto? Y cuando una ese punto A, por ejemplo, con el punto B, esa recta, ¿qué es lo que me va a dar? ¿No? ¿Para qué hago eso? Entonces, para eso es importante hacer el trazado cefalométrico. Y obviamente para eso también es importante saber qué estructuras voy a utilizar, ¿sí? Entonces, eso nos va a dar a nosotros una visualización. Hay un programa, cuando nosotros hacemos el trazado cefalométrico, hay un programa que se llama BTO, ¿no? Donde nosotros hacemos el trazado cefalométrico inicial y metemos ese trazado al programa y nos va dando una secuencia de cómo va a terminar el tratamiento. Entonces ahí nos damos cuenta si tenemos que hacer una protrusión, una retrusión, una ampliación, una expansión, no sé. Entonces ese programa te ayuda bastante, ¿no? Pero si no tenemos ese programa, con lo que vamos a hacer un poco acá ahora, también nos va a ayudar bastante para poder nosotros visualizar qué problema de oclusión tiene el paciente y cómo podemos solucionarlo. Entonces decíamos que en la estructura hay en la radiografía, perdón, hay varias estructuras que nosotros vamos a tener presentes. Por eso vamos a hacer un pequeño esfuerzo. Ahí van a haber unas líneas amarillas que están encuadradas, ¿no es cierto? Y hay unos puntitos blancos, ¿sí? Esos puntitos blancos son los puntos cefalométricos, que ahora lo vamos a ir determinando uno por uno. Así que no se preocupen mucho por eso. Entonces, por ejemplo, uno de los puntos principales es el punto S, ¿ya? Eso lo van ubicando en el diagrama que han hecho, que es esta estructura de acá. ¿Cómo se llama esta estructura? ¿Perdón? La famosa silla turca. ¿Y dónde se ubica el punto S? Exactamente al centro de la silla turca, ¿no? Entonces, ubiquen ahí ese punto y pongan una S, ¿no? Para que más o menos sepan. Una S. Dice, se localiza en el centro geométrico de la silla turca, en el hueso esfenoides, y se enmarca cefalométricamente como un punto medio de la cavidad ósea donde se aloja la glándula hipófisis. ¿Sí? Básicamente eso. Un punto. Otro punto. El punto N, o nacio. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Acá. La espina nasal. Ubiquen ahí el punto N. Y acá viene ya la teoría, la explicación dónde se encuentra, cómo lo localizamos y todo lo demás, ¿no? Los huesos propios de la nariz. Otro punto cefalométrico, ¿cuál es? El punto basio. ¿Dónde vamos a localizar ese punto? Acá. Este es el punto basio. Al final del hueso esfenoides. ¿Siguen ustedes la relación de la silla turca? Del hueso esfenoides. ¿Sí? Y al final vamos a localizar el punto basio. ¿Ya? Ese es el punto basio. Otro punto
El punto orbitario. ¿Dónde se localiza este punto? En la parte más baja de la escotadura y de la órbita. Ahí vamos a localizar el punto orbitario. Como le digo, acá vamos a hacer todos los puntos cefalométricos que se utilizan en todas los análisis, ¿eh? En todos. Como le digo, hay algunos que agarran todo, otros agarran algunos puntos, pero básicamente es el mismo sitio. Y en algunos análisis le cambian el nombre, pero es básicamente eso. ¿Ya? El otro punto es el punto porio, PO. El porio está, si ustedes ven en la radiografía, está la escotadura ubiquen cavidad glenoidea y la cabeza condilar. O sea, si yo estoy viendo así, es hacia la parte superior, en la parte más izquierda. Exacto. O más posterior. Exacto. Por casi pegadito al conducto auditivo, ahí está el porio. Claro, porque al final el porion es el punto auditivo externo, ¿no? Es un puntito ahí que se ve. En algunos se ve bien definido. Luego el otro punto, el pterigoideo, que eso sí se ve bastante clarito en todas las radiografías. Es la famosa gota invertida, gota de agua invertida. ¿Se acuerdan? Acá está, mira, ve. Clarísimo. ¿Eh? No, es exactamente una gota de agua invertida. ¿Y dónde ubicamos el punto? Lo vamos a ubicar acá, arriba, en la escotadura, arriba. ¿Ya? Ahí ubicamos el punto pterigoideo. Esta es una estructura que sí se nota muy rápidamente. Otro punto es el punto gonio, que es la parte posterior de la mandíbula. Ahí, exacto. Ahí está. O sea, la unión, digamos, de la base de la mandíbula y empieza la parte ascendente de la rama, ahí tenemos que ubicar el punto gonio. ¿No? Ahí se ve, representa el punto más inferior y posterior del contorno del cuerpo mandibular. Otro punto, el punto ENA, o espina nasal anterior. Eso también es un punto que es fácilmente reconocido, o reconocible, perdón. Espina nasal anterior, ENA. Otro punto es la espina nasal posterior. Eso también se ve fácilmente en la radiografía. Ahora, a veces sucede de que por la toma no se ve este punto. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra referencia? Ya tenemos esta estructura que ya lo habíamos hecho anteriormente. ¿Cómo se llama? El pterigoideo, exacto. Hacemos la prolongación de eso y a la altura de la espina nasal anterior, ahí ubicamos el punto. Exactamente debajo de la terminación del pterigoideo, ¿no? Pero paralelo al punto que hemos trazado de la espina nasal anterior. ¿Ya? Pero si se nota en la radiografía, ya no tenemos mayor problema. Pero si no se notara, porque a veces sucede así, por la toma y por la distorsión que siempre hay en este tipo de radiografías, tenemos ese punto de referencia. Otro punto, el punto A o subespinal, estamos trazando acá, habíamos trazado la espina nasal anterior, seguimos y bajamos. En la parte más profunda de esta escotadura, que va a ir, digamos en la radiografía, juntar con la silueta del incisivo superior. Entonces, ahí ubicamos el punto A, ¿no? En la parte más interna, digamos, ¿no? O más cóncava. Luego tenemos el punto B, o supramentoniano. Ahí vamos abajo, igualito. Hacemos el trazado y en esta escotadura, también, la parte cóncava, ahí ubicamos el punto B, o supramentoniano. Luego tenemos el pogonio. En esa misma estructura que ya hemos estado viendo, un poquito más abajo. Seguimos la misma pogonio acá. Acá está el punto A, perdón, B,
el pogonio acá, la parte más salida, por decirlo de alguna forma, del mentón. Luego, en esa misma estructura hay otro punto, que es el gonio. El gonio está exactamente al centro. Ahora, si queremos ser muy exquisitos, hacemos este triángulo acá y la tangente me va a dar el punto. Si queremos ser exquisitos, ¿no? Hacemos ese triángulo. ¿Cómo se llama esta estructura? ¿Ah? Hipófisis mentoniana, exacto. Entonces, trazamos acá una tangente, otra acá, hacemos el triángulo y esta resultante me va a dar exacto el punto gonio. Luego, otro punto, seguimos ahí en esa misma estructura, todavía no nos vamos, el mentoniano. Es la parte mucho más posterior, mentoniano. Entonces, mire, en esta misma estructura tenemos el punto, ¿qué punto está acá? B, ¿qué punto está acá? ¿Qué punto está acá? ¿Y acá? Mentoniano. Miren, ¿cuántos puntos? Y todavía falta otro. ¿Cuántos puntos en una sola estructura? Y luego, el último punto en esa estructura es esta de acá, el punto D. ¿Dónde lo vamos a localizar? Exactamente al centro de la hipófisis mentoniana. ¿Ya? Ahí se ubica el punto D. Luego tenemos el punto cóndilo, que eso ya es en la cabeza condilar, la parte más posterior de la cabeza condilar. Ahí ponemos el cóndilo. Luego otro punto, los puntos dentarios. Esto básicamente lo utiliza Rickett, ¿no? Para saber el plano oclusal. Entonces son los puntos de por eso que Rickett, cuando hace su trazado, él sí dibuja todas las siluetas de todos los dientes. ¿Ya? Eso para que lo tengan presente. ¿Sí? El punto A y, bueno, todos esos puntitos. ¿Ya? Eso lo vamos a pasar rápido. Eso no lo vamos a trazar tampoco. Pero básicamente eso es exclusivo de Rickett. Luego, de tener esos puntos cefalométricos, lo que vamos a hacer son líneas y planos. Vamos a unir esos puntos cefalométricos. Al unir esos puntos cefalométricos nos van a dar obviamente unas líneas. Y si unimos las líneas, nos van a dar unos planos. Y esos planos nos van a servir a nosotros para saber, de acuerdo a la medición que nos den esos planos, para saber qué tipo de maloclusión o si está alterada o no está alterada esa parte de la anatomía de ese paciente. Y en base a eso, nosotros vamos a elaborar nuestro plan de tratamiento. ¿Sí? Entonces, líneas óseas horizontales, ¿cuáles son? Línea S y N. Entonces, ubiquen ahí en el trazado que han hecho ustedes el, el punto S y el punto N. Miren, ahí está. ¿Ah? S y N. ¿Sí? Obviamente va del nacio al, a la silla turca. Así es. ¿Ya? Luego otra línea va del basium al nacio. Del basium al nacio. Ahí está. ¿Ya? Hagan esa línea del basium al nacio. Otra línea. Si se han quedado, avísenme, ¿no? Otra que es importantísimo. Plano de Frankfurt. ¿De dónde a dónde va esto? Va de 3 puntos. Dice, 2 puntos posteriores del porion hacia el orbital. Del porion al orbital. Se dice generalmente que este plano franjo debe ser paralelo al piso, pero no siempre es así, ¿eh? Pero la teoría te dice que debe ser paralelo al piso. Luego otra línea, el plano palatino o biespinal. Va de la espina nasal anterior a la espina nasal posterior. O sea, todo lo que es la base del paladar, plano palatino. El plano oclusal, ya habíamos dicho, ese va de la parte, en este caso, ¿eh? De la parte del premolar
hacia el borde incisal del incisivo superior. Ahí trazamos. Ajá, del incisivo superior. El borde incisal. Así es. Plano funcional, los puntos situados en el molar del primer premolar a los molares temporales en oclusión. Acá esto ténganlo como referencia porque de acuerdo al análisis que hagan va a diferir bastante, ¿no? Ya les decía, por ejemplo, en el trazado cefalométrico que se trabaja para hacer bioprogresiva o para hacer miau, este plano no lo utilizan, ¿no? ¿No? Ellos utilizan otro trazado que es de slip, que acá hay dos planos, un plano posterior que va de molar a premolar y otro plano anterior que va de premolar a incisivo. Pero como referencia, ahí lo tenemos, ¿sí? El plano mandibular, ese sí, va de gonio a natio, de gonio a natio, plano mandibular. Otro, longitud maxilar o línea CO, esto va del punto espinal A, del punto A, hacia gonio, arriba, gonio, del punto A hacia gonio. Gonio punto A. Y el otro es la distancia entre el punto gonio y el punto CO. Ahí hay un triángulo. Acá, por ejemplo, ya podemos ver para qué nos sirve esto, ¿no? Por ejemplo, acá ya hay un plano, hay un ángulo acá, y más o menos qué podemos ver acá. ¿Qué anomalía podíamos notar acá? Solamente viendo este esquema. Podremos ver mordida abierta, mordida profunda, ¿sí? Miren, es un plano que está así, ¿no es cierto? Entonces, si esto está más cerrado o más abierto, acá va a estar más abierto o más cerrado, ¿sí? Porque me está midiendo tanto maxila como mandíbula, partiendo de un mismo punto. Ahora, líneas verticales. Línea NA. Obviamente va a unir el punto N y el punto A. NA. Luego otro, la línea NB, igual, Nation, NN, Nation Base, o Nation.b. Acá igual, si yo hago este trazado, que es el punto N con el B, y tengo el otro, que es el N con el A, ¿qué estaré viendo acá? ¿Ah? Claro, no, si hay protrusión, retrusión, ¿cierto? Y acá me doy cuenta si la protrusión es maxilar o la protrusión es mandibular, o al revés. Exacto, si la retrusión es a nivel de mandíbula o la retrusión es a nivel de maxila, ¿sí? El ND es algo, acá es una medida muy parecida al NB. A mí me gusta, por ejemplo, cuando hago mi cefalometría, tomar más este punto que el NB. ¿Por qué razón? Porque durante lo que hemos hablado también en clase en las primeras horas, durante el crecimiento y desarrollo,
este punto de acá se modifica. El punto B se modifica. Mientras que el punto D sí se mantiene permanente. Entonces es mejor tomar ese punto de referencia que el punto B. Perpendicular al punto N. Perpendicular al punto N. Ya habíamos trazado Porion orbital. ¿Qué era esto? Frankfurt, ¿cierto? Entonces hacemos esto y acá vamos a tener una angulación. Eje longitudinal del incisivo superior. Eso es muy fácil de hacerlo. Ya tenemos la silueta del incisivo superior. Trazamos desde el borde incisal hasta el ápice. Ahí tenemos el eje longitudinal de ese diente. Igual hacemos con el inferior. Eje longitudinal del inferior. No, igual acá. Si nosotros ya tenemos este trazado y luego tenemos este trazado, acá nos va a salir una angulación. Entonces, eso también nos va a dar si hay una protrusión o una retrusión de los incisivos. Otro punto es el SN gonio y el eje Y, que es se llama también línea de crecimiento, que va para ver cuánto de estos lados se ha ido adelante o hacia atrás. ¿No? El famoso punto Y. Bien, esos serían todos los puntos que tenemos en el trazado. Y ahora lo que vamos a hacer es, tienen ustedes una hojita que es, vamos a hacer el trazado de Steiner, ¿sí? Entonces, teniendo los puntos que ya tiene el cefalostato, a través de lo que acá en esta hojita tienen las medidas, siempre cuando hacen un análisis, en cualquiera de los análisis que ustedes tengan, ya sea que lo tengan en programa o lo tengan manual como lo vamos a tener acá, siempre tienen que tener el trazado o la norma del análisis que están haciendo. En este caso, la norma de Steiner es eso. Por ejemplo, el ángulo SNA, ya ustedes ubican, SNA, según Steiner debe de medir 82 grados. Entonces, ustedes hacen ese trazado y acá en el esquema que ustedes tienen, a través del transportador sacan cuánto tiene. Y lo van poniendo al costado de la hoja que tienen. ¿Sí? El valor que obtengan lo ponen al costado. Entonces ahí vamos a ver cuál es el problema de oclusión o de mala oclusión que tiene ese paciente. Tracen SN y luego NA y ahí le va a dar una angulación. Y ahí al costadito coloquen cuánto de angulación le está saliendo. Y así sucesivamente. Sigan con el resto, sigan con el resto. Ubiquen los ángulos que está ahí y van poniendo los valores que van encontrando. El SNB, ANSN. Ahora, acá hay unas medidas, por ejemplo, que es SL y SE. Ahora les voy a explicar cómo deben de sacar eso. Eso déjenlo. Ahora les voy a explicar cómo lo pueden sacar.
Y ahí al costado, en el esquemita que tienen, ahí está cómo pueden hacer el SL y el SE. Ah, para sacar, por ejemplo, el SL está acá. SE, SL. Acá, por ejemplo, está SSL, SL, SE. Para LE siempre es la proyección del gonio. La intersección de esa línea, ahí les va a salir el punto. Bien, mientras van haciendo ese trazado, más o menos les voy explicando cómo se interpreta, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Teniendo presente el papelito que tienen ustedes ahí de la cefalometría de Steiner, dice el punto SNA, que es el ángulo SNA, la norma para Steiner es 82. Acá también hay que tener presente que en varios de los análisis cefalométricos te ponen un valor y te dan también un rango hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Acá en Steiner es más menos 2. En este caso del ángulo SNA y el ángulo SNB es más menos 2. Vale decir, en tu trazado va a 80 grados, está dentro de la norma. Pero ahí hay que tener presente algo. Por ejemplo, si en el SNB, ¿no? En el SNA te sale 80 en tu trazado, que está dentro de la norma, pero en el SNB te sale 82, que según Steiner también está en la norma, pero tú en tu paciente tienes 80 grados en el SNA, pero en el SNB tienes 82 grados. ¿Qué te está indicando eso? ¿Cuál está adelantado? Entonces, estás tendiendo a un clase 3, estando en la norma, ¿sí? Porque le estoy indicando de que el SNB puede ser 2 grados más arriba, 2 grados más abajo. Pero en tu paciente ya está invertido eso. Entonces, eso tienen que tener también presente ustedes, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está indicando esta angulación del SNA-SNB? Me está dando una proyección antero-posterior de crecimiento, ¿sí? Entonces, con eso yo voy a ver si hay protrusión o retrusión. Y el ANB, ¿qué me da? El ANB también me da protrusión o retrusión, pero dentaria. Si ustedes ven, el punto A está justo en la escotadura, ¿no? Y el punto B también está en esta escotadura, pero esa angulación, que debe ser de 2 grados, normal, lo que hablábamos antes, ¿no? Esta abertura que debe haber, la inclinación, esa, si hay variación, o está hacia adelante o hacia atrás. ¿Sí? Y eso básicamente tiene que estar también en relación a la angulación que ya saqué del SNA y el SNB. Porque el SNA no me puede dar que está protruido y el otro me va a dar que está retruido, ¿no? Es imposible, ¿no? Está íntimamente relacionado. Por eso le decía que a mi gusto, yo prefiero tomar como referencia en vez del SNB,
prefiero tomar como referencia el SND para saber si hay adelantamiento o hay retrusión. ¿Por qué razón? Porque el SNB, insisto, durante el proceso de crecimiento y desarrollo es un punto que va variando, mientras que el punto D es un punto fijo, no varía. Entonces, es una medida mucho más exacta si queremos tomarlo desde ese punto de vista, ¿no? Ahora, el SL, ¿dónde voy a sacarlo? Voy a hacer una proyección del eje longitudinal del incisivo superior. Hago una proyección que pasa por la línea SN. Donde se intersecta esas líneas, ese es el punto L. Y para hacer el punto E, ¿qué hago? SL es la prolongación del eje longitudinal del incisivo y del superior. Ajá. El L, ese es el punto L, ¿ah? La prolongación que pase por el punto SN. Ahí ubico donde se intersecta, ese es el punto L. Dice que ahí debe de medir 51 milímetros. La norma, ahí sí no hay rangos, ¿ah? Ese es exacto. Si mide más, ¿qué me está dando? Si esa medida es más de 55, de 51 milímetros, ¿qué me estaría dando? Adelantado. Está vestibulizado, ¿cierto? Porque cuanto más abierto esté el ángulo, cuanto más protruido está, esta línea va a ser más larga, ¿cierto? Y cuanto más vestibulizado está, el SL va a ser más corta. Y en cambio, ¿qué veo yo en el SE? Cuanto más largo está, significa que la mandíbula está mucho más adelantada. El E es la proyección del gonio, de acá de la cabeza condilar, también a la línea S. O sea, esta de acá tiene que prolongarla más. Sí, prolongarla. Ya, y ahora haz acá la proyección del gonio. No. De acá, del punto gonio. Claro. Ahí está en tu esquema, mira. Claro, acá está en tu esquema. El SL y el SE. Acá está el S. Exacto, sí. Trazas una línea más perpendicular, en todo caso. Ajá, perpendicular. Y ahí, así es. Entonces ahí la norma también es exacta, ahí dice 22 milímetros. Entonces, si eso es más largo, más de 22, significa que mi mandíbula está rotado hacia adelante, ¿cierto? Entonces, como este cóndilo está tirado mucho más hacia atrás, esta medida va a ser más larga. ¿Eso qué significa? Que esta mandíbula está rotada ahí, hacia adelante. ¿Qué me puede dar? Me puede dar un clase 3 o una mordida profunda. Mientras que si es más corto, esto está hacia una rotación antihoraria, me puede dar mordida abierta. Acá está confuso, ¿cierto? Sí, lo mejor es hacerlo en un esquema. Mire, les prometo que para la próxima clase esto lo voy a esquematizar mejor